Buenos días de nuevo, estamos de regreso. Muchísimas gracias Aldo y Carlota Sanz, increíble la ponencia anterior. Para quienes se están conectando ahora, les recomiendo que entren a la sección 5 de destacados para que vean la ponencia de Carlota y el intercambio de Q&A que hicieron con Aldo. Realmente la economía del donut, un modelo muy inspirador para tratar de resolver los problemas sociales que tenemos tomando en cuenta las necesidades planetarias. Pero ahora seguimos con el tema de sostenibilidad, ahora enfocados en la parte de energía, y gracias a Statkraft y Enel vamos a tener un panel que va a estar liderado por Pía Ceballos. Pía es la directora del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático de Libélula. Ella va a conducir este espacio y básicamente lo que vamos a estar discutiendo va a ser cómo promover el acceso a energía, la eficiencia energética y cómo impulsar el uso y la producción de la energía renovable desde el sector privado. Buenos días de nuevo con todos. Pía, te doy el pase. Muchas gracias, Selma. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en este panel. Desde el proyecto Gestión CC, financiado por COSUDE, venimos trabajando hace varios años el tema de energías renovables y su relación con la lucha frente al cambio climático, y con mucha satisfacción vemos que hoy se perciben señales de transformación. Ayer el profesor Jeffrey Sachs hablaba de las 6 grandes transformaciones que el mundo necesita, y la energética es una de ellas. Sabemos que la energía es un motor del desarrollo de un país. Y la energía además está en el centro de la lucha contra el cambio climático, porque el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se relacionan con el sector energético. Además, en el Perú el sector es altamente vulnerable al cambio climático. Hoy tenemos un panel de lujo que va a compartir con nosotros ideas pioneras de cómo hacer la energía cada vez más segura y sostenible, y el rol que tienen las empresas en este reto. En primer lugar, tendremos una exposición a cargo de Ignacio Domecq, originador de negocios de energía renovable en Statkraft. Ignacio tiene más de 10 años de experiencia en el sector de energía en Europa y va a compartir con nosotros las tendencias del mercado energético mundial, con énfasis en el mercado europeo, y el rol que están cumpliendo los certificados de energía renovable, también llamados garantías de origen. Ignacio lamentablemente no puede acompañarnos hoy, entonces vamos a compartir una filmación previa. Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Domecq y trabajo como originador senior para Statkraft para el sur de Europa. Nosotros nos ocupamos de las operaciones de la compañía en Francia, Italia, Portugal y España. En los últimos 2 años con muchísimo foco, sobre todo en Portugal y España. Bueno, pues por todo el boom renovable que ha ocurrido aquí, ¿no? Todos los PPAs que se han firmado. Nosotros compramos energía de terceros, sobre todo de inversores institucionales, plantas solares y eólicas, y lo vendemos a grandes consumidores. Quería darles las gracias a todos por haberme invitado. Una lástima no poder estar en directo, pero bueno, si no les aburro mucho y me vuelven a invitar, lo cual espero, me encantaría estar en futuras ocasiones o ediciones, incluso físicamente con ustedes, ¿no? Si esta pesadilla del COVID-19 pues termina pronto, que es lo que todos esperamos, ¿no? Entonces, bueno, me meto directamente en materia, ¿no? Me van a permitir simplemente un minuto para presentar la compañía, aunque bueno, yo creo que ya nos conocen, ¿no? Por la actividad que mis compañeros desarrollan en Perú. Nosotros somos Statkraft, la empresa estatal, propiedad al 100% del gobierno noruego. Nuestro negocio principal es la generación de electricidad, sobre todo generación hidráulica en el norte de Europa, aunque de un tiempo a esta parte también nos hemos convertido en un player importante a nivel mundial y europeo en sobre todo eólica y solar, ¿no? Mediante proyectos propios. Tenemos en total casi 20 gigavatios, la mayoría renovable, 64 teravatios hora al año. Y además, bueno, pues gestionamos capacidad para terceras partes, ¿no? Acceso a mercado, y son casi 30 gigas lo que gestionamos, sobre todo en Alemania, Francia y UK, posiblemente los 3 mercados más desarrollados de Europa, posiblemente no, seguro, los 3 mercados más desarrollados de Europa, y somos casi 4.000 empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo a hablarles hoy del mercado de garantías de origen, ¿no? Del mercado de certificados a nivel mundial y sobre todo el mercado europeo de garantías de origen. Y voy a hacer una pequeña introducción parándome un poco a analizar los cambios en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático y cómo eso está afectando a la compra de energía verde, ¿no? de las grandes corporaciones.
Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Vamos hacia un mundo cada vez más sostenible, los diferentes stakeholders, ¿no? Consumidores, inversores, reguladores, instituciones, cada vez piden más sostenibilidad, ¿no? Y bueno, eso se está notando en los objetivos de las grandes corporaciones, ¿no? La lucha contra el cambio climático cada vez es más importante, ¿no? Ocupa un lugar predominante. Entonces, bueno, al final hay varios grupos, ¿no? Varios lobbies donde los consumidores se agrupan para trabajar o para colaborar en el crecimiento del desarrollo de las energías renovables, ¿no? Los más importantes son el CDP y el RE100, ¿no? También lucha contra las emisiones, ¿no? El Net Zero Target. Como ven ahí, cada vez son más los consumidores que se adhieren a estos grupos. El crecimiento interanual, sobre todo en los últimos 5 años, ha sido bestial. Por dar un dato relevante, pues solamente los consumidores de RE100 representan 228 teravatios hora anuales. Es prácticamente, por comparar, la demanda de España, un poquito menos que la demanda de España. Y esto es a cierre del año pasado. Es decir, si ustedes van a Google y teclean RE100 nuevo miembro, verán que cada semana un gran consumidor o varios grandes consumidores se unen, ¿no? Es decir, esto ahora mismo, pues, incluso se queda corto, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poco números a esto, ¿no? Les pongo unos gráficos de un estudio del IRENA con datos de 2018, donde estudiaron 416 compañías que habían adoptado targets objetivos para el consumo de energía renovable, ¿no? Dentro de esa lucha contra el cambio climático. Entonces, como ven, las corporaciones han sido muy agresivas, muy ambiciosas. Más de la mitad, 226 compañías de las 416 estudiadas, han adoptado un objetivo de más del 80%, ¿no? Estos son objetivos que, según la compañía, son entre 2023 y 2030, ¿no? Entonces, la mayoría dicen, oye, en 2025 o 2030 yo voy a consumir más del 80% de mi consumo de energía de origen renovable, ¿no? Estos son targets muy, muy ambiciosos, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Y aquí lo podéis ver muy bien en este gráfico. A mí me gusta mucho porque enseña muy bien o representa muy bien esto que os comentaba, ¿no? Al final, la barra azul oscura, ¿no? Simplemente es el crecimiento de 2017 a 2030 con los objetivos ya adoptados por grandes consumidores, ¿no? Por si ganáis. Y el 63% es a donde IRENA cree que, viendo un poco el crecimiento interanual, a dónde podemos llegar, ¿no? Y bueno, ya 2050 pues es prácticamente la totalidad de la energía consumida, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy bien, ¿no? El mundo se mueve hacia una compra de energía cada vez más verde, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Vamos a enseñar cómo se puede comprar energía renovable, ¿no? Entonces, hay 4 modelos tradicionales. El primero es a través de certificados, ¿no? Energy Attribute Certificates, en los cuales se englobarían las garantías de origen europeas o, por ejemplo, los ARECs a nivel mundial que en Perú conocéis porque, bueno, pues, entre otros, Statkraft está empezando a comercializarlos allí, ¿no? Al final son certificados que lo que te garantizan es que el megavatio hora que tú consumes o proviene de una tecnología renovable, ¿no? La segunda manera de comprar sería pues, los famosos PPAs, ¿no? Power Purchase Agreements, que al final normalmente llevan también certificados, pero al final es irse a comprar de la fuente, ¿no? Es un gran proyecto utility scale, ya sea eólico, solar, onshore, offshore, y directamente pues vamos al desarrollador o a la utility y el consumidor compra energía, ya sea de manera física a través de un suministrador o comercializador según el país, o de manera financiera a través de una liquidación por diferencias, ¿no? La tercera manera sería ofertas verdes de comercialización de energía de ciertos utilities o suppliers. Esto sobre todo es en geografías donde no tenemos ni la opción 1 ni la opción 2, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues los grandes consumidores, sobre todo que a nivel mundial tienen un target de consumir energía verde, pues es mejor esto que la opción 1 o que la 2, ¿no? Pero esta opción cada vez se va reduciendo más porque, bueno, pues es mucho menos transparente y tiene mucho menos valor que la opción 1 o que la 2, ¿no? Y la última opción sería autoconsumo, ¿no? Pues todo el mundo conoce, ¿no? Ya sea a través de inversión propia en una planta solar, sobre todo fotovoltaica, o a través de un PPA con un inversor que sea el que la instale, pues consumir directamente ya sea rooftop, en el tejado de la propia facility o en un terreno adyacente, ¿no? Directamente conectado a la propia fábrica, ¿no? Es decir, consumimos directamente, ¿no? de la fuente, ¿no? Entonces, bueno, vemos que estas 4 maneras de comprar energía están muy extendidas por todo el mundo, ¿no? 75 países ya las contemplan. Y, bueno, por poner unos números, pues 465 teravatios en 2018, que no está nada mal, ¿no? Y, bueno, como comentaba antes, pues creciendo año tras año, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a pasar muy rápido porque ya creo que he dicho bastante sobre por qué comprar energía verde, ¿no? Pero, bueno, al final, cumplir objetivos de sostenibilidad,
contribuyes al crecimiento de nuevos proyectos renovables, creas imagen de marca, eres líder en sostenibilidad, mejoras tu rating ESG, muy importante ahora mismo para las agencias de calificación crediticia, atraes inversores relevantes, ¿no? Famosa es la carta del CEO de BlackRock diciendo que ya a partir de ahora solo van a invertir o solo van a hacer inversiones sostenibles, ¿no? Y bueno, pues ya también pues, garantizas la seguridad del suministro físico, tienes acceso a una energía barata, ¿no? Porque como sabemos ahora mismo la energía solar y la eólica son las más competitivas en coste, ¿no? Con la bajada del coste de las placas y de las turbinas. Por lo tanto, pues accedemos a energía barata y luchamos contra la volatilidad de los precios de la energía. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poco en los diferentes modelos o sistemas de certificados que existen a nivel mundial, ¿no? Ahí ven un mapa con las diferentes geografías donde tenemos o donde existen sistemas de certificados. Vamos a ir uno a uno. Garantías de origen existen en Europa, luego hablaremos más de ellas. Los AREX, que conocen bien, sobre todo en Latinoamérica, África, Oriente Medio, Turquía y Asia, ¿no? Y luego, pues, los AREX, que al final son de una organización o están regulados por una organización que es AREC sin ánimo de lucro, compiten directamente con los TIG, que sobre todo son certificados locales de Filipinas y de Singapur. Pero bueno, estos al final cada vez están perdiendo más importancia contra los AREX y acabarán desapareciendo. Y luego pues tenemos ciertos sistemas que he puesto ahí country specific, que al final son pues países o geografías donde han creado su propio sistema, ¿no? Un poco al modelo o copiando un poco el modelo de la Unión Europea, ¿no? Más famoso quizás sea Estados Unidos con sus REGs o Australia, ¿no? Que quizás hayan oído hablar de sus sistemas, ¿no? Pero también, porque sepan, en Japón, México, Sudáfrica cuentan con un sistema country specific. Entonces, bueno, vamos a hablar rápidamente de las garantías de origen en Europa, ¿no? De dónde vienen, cómo se organizan. Este es el mapa de los Estados miembros, son 27 Estados miembros y se organizan a través de la AIB, Association of Issuing Bodies, que es la entidad, digamos, delegada de la Unión Europea, para organizar a los 27 Estados miembros, ¿no? Al final es un punto central de transferencia de garantías de origen. Estos certificados se importan y se exportan a cualquier país de los que ustedes ven ahí. Y al final hay que llevar un registro y un control de todos los megavatios hora certificados, ¿no? Y eso lo hace la AIB. Además, marca las leyes, ¿no? Marca el marco regulatorio donde los países pueden moverse, ¿no? Qué pueden y qué no pueden hacer. Y sobre todo, además, se ocupan de todo el reporting. Toda esta información que yo les estoy mostrando hoy, la mayoría proviene de reports de la AIB, ¿no? Aquí pueden ver todos los Estados miembros, ¿no? Con sus respectivos logos, ¿no? Las entidades que se ocupan de gestionar los mercados locales. Entonces, bueno, vamos a ver un poco el tamaño del mercado. Mira un poco, ahí. Estamos en 700 teravatios hora más o menos de garantías de origen emitidas en toda Europa y se cancelan un poquito más de 600. Siempre hay un pequeño gap ahí porque, bueno, al final por temas de caducidad, las garantías de origen normalmente tienen que consumirse o que cancelarse en el mismo año en el que se producen, con un poco de decalaje del año siguiente, pero no mucho, normalmente unos meses, y eso produce que algunas caduquen, ¿no? Y como ven, es importante ver la composición del mercado. La mayoría es hidráulica, porque es lo que más capacidad hay, luego va la eólica y luego va la solar, ¿no? Y la biomasa y la solar. Eso afecta al precio, como veremos luego. Entonces vamos a ver un poco los principales exportadores e importadores, ¿no? ¿Quiénes son sobre todo exportadores? Pues Noruega, ¿por qué? Porque tiene casi todo el mix es hidráulico y aunque tiene mucha demanda de consumidores que compran garantías de origen, no llega a todo lo que producen. Entonces acaba siendo un exportador neto, ¿no? Esto ocurre un poco también con España y con Italia, que como en los últimos años han instalado mucha capacidad de proyectos nuevos sin subsidio, pues toda esa capacidad acaba dando un saldo neto exportador. Lo contrario ocurre con Alemania y con Holanda, que como tienen mucha capacidad primada y en teoría, según la ley europea, la capacidad primada no recibe garantías de origen, pero sí que tienen mucha demanda de consumidores que compran garantías de origen, pues acaban importándolo todo de Noruega, España e Italia, ¿no? Entonces, en este gráfico de aquí pueden ver, ¿no? Alemania y Holanda, importadores masivos, con Noruega liderando el mercado de las exportaciones. Pues vamos a ver un poco el desarrollo del mercado. Por esto que les comentaba de las diferentes, o la diferente oferta y demanda por países y la diferente oferta por tecnología, ¿no? Hay mucha más hidráulica, pues ocurre que hay diferentes precios, ¿no? Al final, cogeneración y biomasa, renovables de peor calidad, en teoría, mucha gente no las compra, se paga menos por ellas. Hidráulica, lo que más hay, 60% del mercado, marca precio y es la principal referencia.
Eólica y solar, hay menos, la gente lo considera de mejor calidad, paga un poco más y por lo tanto siempre tienen una prima sobre la hidráulica. Lo que comentaba, precios por países, mayores compradores o mayores importadores, Holanda y Alemania. ¿Qué ocurre? Que como tienen poca producción local, pagan mucho más por su producción local. ¿Garantías de origen producidas en Holanda? Pues, por ejemplo, en 2018 se llegaron a pagar 8 euros megavatio hora, cuando el precio medio de la hidráulica era 2 euros, 2 euros y medio. Es decir, casi 4 veces más del valor de consumidores que querían renovable local. Es decir, una auténtica locura. Otra cosa importante, el etiquetado verde. Esto es importante, por ejemplo, en España, ¿no? La CNMC, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etiqueta a las diferentes comercializadoras según su sourcing de energía, ¿no? Según cómo de verde sea la energía que compran. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo quiere el etiquetado A, claro, para ser lo más verde posible. Pero las grandes, como tienen generación a gas, tienen generación nuclear y tienen carbón, aunque ahora lo están cerrando, pues se mueven en un etiquetado de entre D y F, ¿no? La peor calidad. ¿Qué pasa? Que muchos consumidores y sobre todo administraciones públicas, en sus tenders, en sus procesos de compra de energía, en los últimos 2 años les han excluido a todos los que no tengan etiquetado A. Y ha sido un problema incluso político, ¿no? Un gran problema en España porque las grandes, ¿no? Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy y demás, pues tenían grandes quejas por no poder participar en estos procesos de compra, ¿no? Pero bueno, los consumidores siguen igual y las administraciones públicas también y si no consiguen etiquetado A, pues seguirán sin poder participar. Y por último, hablaros del valor verde, ¿no? Por estas diferentes calidades, ¿no? De las garantías de origen o de la energía renovable, ¿no? Ya si son plantas antiguas, plantas nuevas, si es solar, si es hidráulica, pues al final se crean diferentes valores verdes, ¿no? Los consumidores, obviamente, cada vez quieren más valor verde o el mayor valor verde posible y pagan más por ello, ¿no? Entonces, no es lo mismo comprar garantías de origen hidráulicas de una planta antigua o eólicas de una planta antigua también que comprar garantías de origen de una planta solar nueva, como por ejemplo las que nosotros en Statkraft tenemos en España, que todos son plantas nuevas, solar y solares, es decir, del máximo valor posible, ¿no? Y bueno, ya si además puedes probar o el consumidor puede probar que gracias a ellos se está ya sea extendiendo la vida de una planta cuya vida útil terminaba, es decir, plantas que salen de su tarifa y que se iban a decomisionar, pero que continúan gracias a tus compras, o plantas nuevas que se instalan gracias a tus compras de garantías de origen o a ese PPA que tú firmas como consumidor, pues eso añade más valor que nada, ¿no? Y de ahí que veáis esta escala donde pues vamos desde comprar garantías de origen estándar hasta firmar un PPA con adicionalidad, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que no les haya parecido, bueno, pues muy aburrido. Y darles gracias de nuevo, pedirles disculpas otra vez por no haber podido estar en directo con ustedes y espero que en futuras ocasiones pueda estar, lo dicho, incluso físicamente. Gracias de nuevo y que tengan todos un buen día. Muchas gracias a Ignacio por este contenido tan interesante. Ahora vamos a continuar con la discusión, pero centrándonos en el Perú. Para eso le doy la bienvenida a María del Pilar Mato y a Juan Manuel López. Juan Manuel es gerente comercial de Statkraft Perú, Sociedad Anónima, empresa de generación eléctrica subsidiaria del grupo Statkraft de Noruega. Él es ingeniero mecánico electricista con maestrías en administración y regulación y tiene más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico peruano. Por su parte, María del Pilar es subgerente de comercialización de Enel Generación Perú y cuenta con amplia experiencia en negociación, servicios integrales y atención en el sector energético. Ha posicionado al grupo Enel como líder en participación de energía del mercado libre a nivel nacional. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es ponernos en el contexto peruano. Y como todo mercado, el mercado energético y específicamente el eléctrico está comprendido por la demanda y la oferta. María del Pilar, la primera pregunta es para ti. ¿Cómo se compone la demanda energética del país y cómo desde la demanda se pueden promover las energías renovables? Gracias, Tía. Buenos días. Primero, agradecer la invitación a Perú 2021 para participar en este panel de energía segura y sostenible. Es un tema que
cada vez está tomando mayor relevancia a nivel mundial y que nos tiene inmersos a todos en esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Bueno, respecto a la composición de la demanda energética del país, el Perú tiene una demanda energética compuesta por una demanda vegetativa, que es básicamente el mercado regulado, la demanda libre y las demandas futuras, que básicamente son los proyectos mineros de gran potencial de consumo energético. La demanda regulada son los usuarios residenciales y los pequeños negocios, que aproximadamente hacen el 40% de la energía total del país. Son más o menos 7,5 millones de clientes. La demanda libre son los usuarios que por sus demandas pueden elegir su suministrador de energía. Se estima que está en un 60% de la demanda energética total del país. Son aproximadamente 2,000 clientes. Ahora, dentro de este mercado tenemos los grandes usuarios que por sus demandas pueden superar los 10 megas. Entre ellos, los principales mineros, proyectos mineros que son los 10 primeros, representan el 47% del total de este mercado libre. Solo un dato para comentar cómo abastecemos esta demanda eléctrica. La producción de energía al cierre del 2019, que fue de 52,8 teravatios, está distribuida por diferentes tecnologías. El 50% a través de la energía hidráulica, el 38% termoeléctrica y solamente un 4,6% a través de las energías renovables. De acuerdo a la pregunta que me dices de la promoción de las energías renovables desde la demanda, el planteamiento podría ser a través de la generación distribuida y una trazabilidad de la energía. Si hablamos de la generación distribuida de la energía renovable, los usuarios, ya sean industriales o hogares, pueden, por ejemplo, instalar sus paneles fotovoltaicos, conectarlos a la red, generando energía limpia, tanto para su consumo como para almacenarlo o inyectarlo a la red. Bueno, vemos que cada vez la energía eólica y solar empieza a tener un papel destacado en el país. Nosotros como Grupo Enel tenemos claro que son el presente y el futuro del sector energético, siendo el operador más grande RER a nivel mundial con 43 gigas de capacidad instalada. En el Perú, en el 2018, instalamos la planta solar Rubí en Moquegua con una capacidad de 144 megavatios y el parque eólico Huayra en Nazca de 132 megavatios. Vemos que esta tecnología está permitiendo que se aproveche de una manera mucho más eficiente los recursos naturales de los países, porque esto lo vemos reflejado en una reducción de los costos para implementar estas tecnologías. Bueno, y la otra forma de promocionar estas energías renovables es a través de la demanda, de la trazabilidad de la energía. Esto viendo esa trazabilidad que el consumidor utiliza, ¿no? Con esa trazabilidad lo que hacemos es garantizar la energía suministrada a cada una de las empresas mediante la emisión de los certificados verdes o sellos verdes, que son locales, y los certificados internacionales I-REC. Gracias, tía. Muchísimas gracias, María del Pilar. Juan Manuel, ¿cuánto entonces de nuestra energía, de nuestra oferta de electricidad es actualmente renovable y qué tendencias favorables se observan para la promoción de este tipo de energía en el país? Ok, muchas gracias. Primeramente, agradecer a toda la organización de Perú Sostenible por permitirme participar en este importante evento. Pasando ya a tu pregunta, si vemos, por ejemplo, la estructura de producción del año 2019, un 62% de la producción nacional fue en base a energías renovables, de estas un 2% con energía solar, 3% energía eólica y un 57% hidroeléctrica. El restante 38% ha sido básicamente en base a combustibles fósiles, principalmente gas natural. En el sistema peruano también tenemos centrales a carbón y a diésel, muchas centrales a diésel, pero que normalmente operan en casos de emergencia. Aquí me gustaría también precisar que desde el inicio de la producción de energía eléctrica usando el gas de camisea, que esto viene ya desde el año 2004, se ha visto un crecimiento sostenido de las emisiones de CO2 debido al uso de este combustible fósil en el proceso de generación de electricidad. Escuchamos en muchos medios también se promociona bastante que el gas natural es un combustible limpio,
Pero lo cierto es de que el gas natural es un fósil y por lo tanto también emite CO2. Las emisiones de CO2 del gas son equivalentes al 70% de las emisiones del diésel. Estas emisiones definitivamente se reducirían a cero si se produjera toda esta electricidad con base en energías renovables. Pasando a tu otra pregunta respecto a tendencias favorables para la promoción de este tipo de energías, lo que vemos es que en los últimos 10 años se está dando una reducción dramática de los costos de inversión en turbinas eólicas y paneles solares, producto principalmente de la mejora tecnológica y los efectos de las economías de escala en la producción de este tipo de tecnologías. Tenemos también otras tecnologías renovables, como la geotermia, la biomasa y la hidroeléctrica, muy importante, pero en estos casos sus costos se han mantenido casi estables. Hoy en día, el costo de producir electricidad con estas tecnologías ya son más competitivas incluso que la producción con carbón y gas natural en muchos países. Y en el Perú no es la excepción, debido a que en el país tenemos muy buenos recursos eólicos y solares con los cuales nosotros podemos producir energía renovable. Esos serían mis comentarios a tus preguntas, Pia. Muchísimas gracias y qué interesante y qué alentadoras estas tendencias. Ahora lo que queremos es ya centrarnos en el instrumento de los certificados de energía renovable como vehículos para la seguridad y sostenibilidad energética y para la acción climática, como lo han mencionado. María del Pilar, ¿cómo se estructuran estos instrumentos? Pilar, disculpa que te interrumpa, pero estás en mute. Si puedes comenzar from Ay, the top. perdón, disculpe. Bueno, les comentaba que ahora más que nunca estamos viendo que las empresas y los consumidores son conscientes del valor de lo que es comprar una energía renovable. En el sector energético vemos que es un requerimiento que ahora le dan un peso, un valor para los clientes en sus procesos de compras, de licitaciones, ¿no? Es importante para los clientes cuando van a seleccionar su proveedor asegurarse que el suministro viene de fuentes renovables. Pero sin una presencia tangible de una central hidroeléctrica, un parque solar o eólico del que obtener la energía necesaria, ¿cómo pueden los clientes estar seguros de que esta electricidad que abastece sus negocios viene de fuentes renovables o cómo nosotros podemos asegurárselos, ¿no? Es ahí donde bien entran en juego lo que es los certificados, tanto los certificados de alcance nacional como los certificados internacionales. Les comento un poco sobre los certificados de energía renovable de alcance nacional, según la experiencia de Enel, de los sellos verdes, SGS, les llamamos así porque son certificados que tienen una validez local y son emitidos por la auditora internacional SGS. Esta organización lo que hace es auditar la producción renovable de las centrales de Enel y certifica este volumen de energía inyectado efectivamente al sistema, al CI. Estos certificados son emitidos también para el cliente, considerando el consumo total durante el periodo de tiempo de esta generación de las centrales que han sido auditadas. Este valor es auditado y certificado por esta empresa internacional SGS, quienes son los que llevan la contabilidad de estos certificados para evitar una doble emisión de la información. Durante el 2019, nosotros como Grupo Enel certificamos 6 clientes con estos certificados SGS. Entre ellos están Nestlé, Ajinomoto, Molicop, Grupo Falabella, Bosch e Indeco. Y hemos visto que durante el 2020 se han incrementado estos requerimientos y ya estamos gestionando la emisión de más de 20 certificados para el año 2020. Por otro lado, los certificados IREC, que son de energía renovable internacionales,
estos certificados se iniciaron en el 2014 ante una necesidad detectada en el mercado. Estos certificados ofrecen una normativa de seguimiento confiable e internacionalmente reconocida para ser utilizados en cualquier parte del mundo. En la región, los mercados más grandes desarrollados de I-REC podemos verlos en Colombia y en Brasil. Cada I-REC corresponde a un volumen específico de electricidad equivalente a 1 megavatio hora, generada de una fuente renovable e inyectada o vertida a la red, ¿no? Cuando una compañía eléctrica genera una cantidad de energía, recibe a cambio un certificado que puede ser utilizado en el mercado o transferido a otros organismos e instituciones, ¿no? Como decía, el proveedor I-REC es dueño de un atributo renovable asociado a 1 megavatio hora generado. Estos I-RECs fomentan el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable al aumentar la cuota verde que se va a inyectar en la red. Bueno, finalmente decirles que al comprar y apoyar la creación de estos nuevos proyectos de energía renovable, los clientes finales están enviando un mensaje claro al mercado de la energía, exigiendo un acceso fácil y barato a estas fuentes de energía renovable. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Juan Manuel, cuéntanos, para poder entender mejor esta relación energía-clima, digamos, ¿cómo se relacionan los certificados de energía renovable y la huella de carbono de las empresas u organizaciones? Muchas gracias, Pia. Sí, primeramente quisiera empezar comentando de que hay un dicho que dice que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Por ello, si estamos interesados en contribuir con la reducción del impacto en el cambio climático, debemos partir por encontrar un indicador que nos permita cuantificar este impacto. Este indicador es la huella de carbono, que mide el impacto que deja la actividad humana sobre el medio ambiente y se expresa en unidades de carbono equivalente, ¿no? Esta es la forma como es que se cuantifica esta huella de carbono. Esta unidad de medida toma en cuenta no solo el CO2, que es, digamos, el gas más conocido que provoca cambio climático, sino también otros gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso, entre otros, los cuales también contribuyen al calentamiento global. Con esta herramienta se puede medir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas desde una persona hasta una corporación. Y una vez que tenemos ya calculada esta huella, ya estamos en la posibilidad de poder planificar su reducción o de neutralizarla y contribuir de esta manera a mitigar el cambio climático. Aquí en el país, el Ministerio del Ambiente, el MINAM, lo conocemos así, está impulsando una campaña de educación y sensibilización a través de la cual buscan incrementar el número de organizaciones que reporten sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello han implementado una plataforma digital que se llama la Huella de Carbono Perú. Luego, entonces, estábamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si ya las tenemos identificadas, el siguiente paso es cómo ahora las neutralizo. Se considera que una persona u organización es carbono neutral si es capaz de retirar de la atmósfera la misma cantidad de CO2 que ha emitido, ¿no? Para lograr esto, se puede emplear diversas estrategias para poder reducir esta huella de carbono. Podemos reducir nuestros consumos empleando equipos más eficientes y, entre otras, y una muy importante, es demostrar que nuestros consumos de energía eléctrica provienen de fuentes renovables. Y la forma de demostrarlo es justamente a través de los certificados de energía renovable.
Como también lo comentó María del Pilar, estos certificados prueban que 1 megawatt hora fue generado en base a recursos renovables y es verificado por un tercero independiente, es una empresa auditora, para que dé fe de la veracidad de ello. Como vimos en la pregunta anterior, la energía que se consume de la red eléctrica tiene como origen un mix de tecnologías, ¿no? Hay renovables y hay energía producida con combustibles fósiles. Por lo tanto, si una empresa consume energía sin certificación de su origen, como por ejemplo nosotros que consumimos en nuestros hogares, esta energía tiene asociada una huella de carbono que proviene de esa porción del total de energía porque es producida con combustibles fósiles. Pero si una empresa, una persona, podría tener un certificado que demuestre que el 100% de su consumo proviene de fuentes renovables, entonces estaría reduciendo su huella de carbono a 0. En muchos países, como vimos en el video de Ignacio, los gobiernos han implementado políticas mandatorias de reducción de estos gases de efecto invernadero. En nuestro país estamos en una etapa inicial y lo que tenemos es el programa voluntario que les había comentado del MINAM, y que con esta herramienta pues las organizaciones pueden calcular su huella de carbono y de esta manera acceder a un reconocimiento de parte del MINAM por neutralizar sus emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Ya son muchas las empresas que están participando en este programa. Varios de ellos son nuestros clientes, quienes son empresas que tienen políticas corporativas de sostenibilidad con objetivos muy claros, tienen targets precisos para alcanzar la carbono neutralidad y que ya vienen empleando nuestros certificados para poder demostrar la neutralización de sus emisiones de gases de efecto invernadero. En Statkraft también nosotros tenemos certificados locales avalados por la certificadora AENOR y además también una de nuestras centrales, que es Cheves, de 170 megavatios, es la primera central que ha sido certificada con I-REC, que también los hemos escuchado comentar, que son estos certificados internacionales, y nosotros en este momento estamos ya vendiendo estos certificados incluso a nivel internacional, y que también los ponemos a disposición de todas las empresas aquí en el país que estén interesadas en poder cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Esa sería de mi parte, Pía. Muchas gracias, María del Pilar, Juan Manuel. Muy interesante la información que nos han dado, nos ha quedado corto el tiempo. Quisiera aprovechar para dar unas conclusiones finales. La primera es que a nivel mundial los consumidores, inversionistas y legisladores cada vez hacen más ambiciosos sus objetivos de sostenibilidad en energía. Casi la totalidad de energía consumida en Europa por los sectores comercial e industrial al 2050 va a ser renovable. En Europa esto ha generado un nuevo mercado, ¿no? Y lo interesante es ver cómo las obligaciones e incentivos existentes desde el sector ambiental, desde el sector económico, desde el sector energético, están alineados a un mismo objetivo, que es descarbonizar la economía. En el Perú vemos que cada vez más las personas y las empresas queremos decidir sobre la energía que usamos y cómo la usamos. Y gracias a esta herramienta, que son los certificados de energías renovables, hoy podemos hacerlo. Todavía hay un camino por recorrer respecto a la regulación y tratamiento de estos instrumentos, pero las empresas en el Perú hoy ya tienen la opción de abastecerse de energía 100% renovable. Muchísimas gracias nuevamente a Perú 2021 por esta oportunidad y volvemos contigo, Selma. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias, Pía, por tu moderación, excelente, grandes conclusiones y largo camino por recorrer. Un aviso público, el break de Mindfulness lo estamos moviendo a la 1 de la tarde, los esperamos allí para reconectarnos. Dicen que la sostenibilidad comienza por uno y con la reconexión, así que no se pierdan ese espacio, a la 1 los esperamos.
Ahora vamos a continuar con la exposición de Kay Merce y el panel del ODS 13, que es Acción por el Clima, con la participación de la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray. Y además quiero resaltar también que va a participar el gerente general de Natura, Eduardo Eiger, que como dijo Carlota, Natura es una empresa emblemática en el mundo de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque han logrado conectar su core con el ecosistema que hace posible que hagan su negocio y desarrollen su negocio. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo una empresa puede realmente ser sostenible, ser rentable, tener impacto en el desarrollo social, tomando en cuenta todos sus stakeholders y principalmente elevando, digamos, el sistema alrededor, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo de una visión de ecosistema. Con eso les doy el pase al siguiente bloque y los dejo con Aldo, que los va a estar presentando. Gracias.